Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de su canal Linguinche Metálico. Hoy hablaremos de la banda que terminó por definir el término heavy metal y fue uno de los pioneros en lo que hoy conocemos como nueva ola del heavy metal británico. Por supuesto estoy hablando de los Metal God Judas Priest. En lo que a mí respecta, hablar de la banda Judas Priest es hablar de una de las bandas más innovadoras, pioneras en todo lo que gestó, especialmente en su primera época. Para mí fue la vertiente de la cual bebieron gran parte de las bandas en la actualidad, siendo inspiración para diversos géneros relacionados con el metal. Podemos nombrar al thrash metal, a bandas de speed metal que lo toman como referencia, inclusive bandas de metal extremo, como bandas de black metal, ya que siempre esta banda lo que hizo fue tratar de impulsar sus sonidos a territorios que en su momento aún no habían sido explorados. Y con esto podemos decir que esta banda es una de las bandas pioneras en lo que se refiere a heavy metal. Y para conocer un poco de sus comienzos, tenemos que más o menos saber lo que pasaba en el plano musical por aquellos años. Estamos hablando de finales de los 60. Como planteamos en un video anterior, en lo que se refiere a la música de aquella época, como dijimos, por aquellos años, primeros 70, se estaba incursionando en lo que era un rock más extravagante, más hablando extravagancia en cuanto a instrumentación. En lo que se refiere a rock progresivo, rock sinfónico, bandas que llevaron este sonido mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Canciones muy extensas, introduciendo otro tipo de géneros musicales como música clásica, jazz, inclusive a sus obras. Bandas como Rush o la banda Yes, Genesis, por ejemplo, quizás la más conocida, la banda Pink Floyd. Y lo que le decía de las canciones, por ejemplo, en estos dos discos de Pink Floyd nos damos cuenta que una cara del disco prácticamente la ocupa solamente una canción. Estamos hablando de una canción que dura aproximadamente 20 minutos. Entonces esta tendencia a hacer suites extremadamente pretenciosas llevó a que la gente joven no se sintiera muy identificada con este tipo de música. Esta música podríamos decir que era música para músicos o para gente que buscaba sonidos más rebuscados, cosa que para mí es una de las grandes influencias de la historia del rock. Son grandes bandas gigantes, tendremos ya la oportunidad de hablar de ellas, pero para esa generación no fue lo mejor. Entonces lo que ocurrió a mediados de los 70 es que hubo otras tendencias. Nació lo que se conoce como música punk, canciones cortas, con letras directas. Bandas como The Ramones, The Clash, Sex Pistols aparecieron en Inglaterra en aquella época.
Con lo cual arrastraron a las masas, aunque fueron pocos años, pero significó la decadencia de lo que rock se refería. Aunque este género musical para mí pasó lo mismo que con el grunge, duró solo algunos años, suficiente como para transformar la música por completo. Estamos hablando de la música rock y metal. Pero obviamente también en la música punk tenemos que agradecerle su aparición, ya que sin ello no tendríamos thrash metal, y sin thrash metal no tendríamos death metal o black metal o todas las tendencias que conocemos hoy en día. Entonces cada vertiente en su época ha sido importante para ir transformando y transmutando lo que género se refiere. Hablando de la banda Judas Priest, a comienzos de los 70, la banda fue la unión de dos bandas. Una de las bandas era liderada por el vocalista Hal Atkin, el cual formó la banda que hoy conocemos como Judas Priest, que no hay ningún otro integrante que conocemos actualmente. Y este señor tomó el nombre de la banda, le colocó el nombre de su banda por la canción de Bob Dylan, que lleva por nombre The Ballad of Franklin and Judas Priest, o la balada de Frankie y el sacerdote Judas. Y luego de adaptar el nombre, la banda no tuvo mucha repercusión, y por aquel tiempo el guitarrista Kiki Downing, que hoy lo conocemos en la banda Judas, y el bajista Ian Hill, tenían también su banda de colegio, por así decirlo, el cual tampoco le iba muy bien. Así que tras la salida de Alkin de la banda que él había formado, decidió unirse a Judas, ya que le faltaba un vocalista. Esto sucedió en la ciudad de Birmingham a comienzos de los 70. Y nace lo que hoy conocemos como Judas Priest. Al comienzo les costó mucho inclusive hacer presentaciones. Su gira no le fue muy bien, hasta que Al Alkin decidió salir de la banda porque nacería lo que era nacería su hija, y necesitaba obviamente dinero para poder mantener a su familia, y la banda no estaba entregándole prácticamente nada. Inclusive ellos mismos pagaban todo lo que se refería a traslado de equipo. Al quedar sin vocalista, por aquel entonces Ian Hill era novia de lo que hoy conocemos Ron Halford. Esta le presenta a Rob diciéndole que algo cantaba. Así que le escuchó en la casa, escuchó a cantar a Rob en la radio, mientras escuchaba la radio, y le pareció una voz estupenda, muy buen registro. Así que se acercó a su amigo Kiki Dong y le habló de él. Así que ingresó a la banda. Estamos hablando del año 1973 aproximadamente. Tras muchas presentaciones, tratar de lograr acaparar la atención, lograron grabar lo que fue su primer álbum, con mucho esfuerzo, que hoy conocemos como Rock and Roll. Ya vamos a presentar los álbumes de Judas. Tengo una colección de la discografía completa. Los álbumes. Y así lanzan en el año 1974 el primer álbum de Judas Priest.
Eh, este álbum prácticamente el sonido es, podríamos decir, bebe un poco de hard rock, rock psicodélico. Son canciones totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos como Judas hoy. Son canciones un tanto extensas, muy instrumentales, introspectivas. Este álbum le dio solamente para hacer giras, pero prácticamente no tuvo mucha venta tampoco. Eh, este álbum fue grabado en prácticamente 3 semanas. eh, Entre la última semana de julio y las primeras 2 semanas de. Perdón, la última semana de junio y las primeras 2 semanas del mes de julio del año 1974. Y el 6 de septiembre de ese año salió a la venta. Este álbum no. Se puede decir que es un álbum que no tiene mucha influencia para lo que es su futuro. Aunque claramente ya se puede notar el sonido que más tarde sería la identificación que tendría Judas. En el año 1976, sí, 1976, eh, acá ya había ingresado el guitarrista Glenn Tipton. Lanzan el que para mí es uno de los álbumes más importantes en lo que metal se refiere, o heavy metal, el South Wind of Destiny, o Las Alas Tristes del Destino. Es un disco un tanto extraño, ya que percibe ese sabor aún de metal rock psicodélico, pero unido ya a un sonido que podríamos ya decir que la semilla de lo que es heavy metal. Quizás ya un poco más, tomando más por inspiración el disco que para mí es el disco fundamental de heavy metal, que es el primero de Black Sabbath, y ahora la oportunidad de hablar de esta banda, que hace de esta música ser mucho más rápida, más pesada. Y creo que, como les dije, este embrión nace de dos corrientes que aún no terminaban por unirse y definirse, lo que lo hace ser un disco a mi gusto simplemente extraño, pero al mismo tiempo atrapante. Aún así, este disco, a pesar de ser un disco magnífico, no acaparó la atención que tenía que haber tenido en esa época. No les iba muy bien, que digamos. En el primer álbum, ellos prácticamente, luego de grabar en el estudio por las noches, dormían durante el día en una camioneta porque ni siquiera tenían para pagar un hospedaje para poder dormir. Así que, para que vean que todo sacrificio y esfuerzo tarde o temprano rinde frutos. Más tarde lanzan estos dos álbumes fueron lanzados por el sello Good Records, que más tarde tomaría los derechos de estos dos discos. Por lo tanto, en ningún recopilatorio de Judas Priest a futuro se incluirían temas de estos dos discos. Así que para poder tener estos discos hay que obviamente comprarlos por separado, porque no, las canciones solamente aparecen ahí. Año 1977 nace el Sin After Sin, un disco oscuro que toma quizá una atmósfera bastante oscura. Las letras son muy melancólicas. Lo hace ser un disco totalmente grandioso para mí. Acá tenemos el cover el cover Diamond on Rush, que es una de las canciones más, para mí, de las más grandes que creó la banda Judas.
Para mí todos los covers de Judas han sido temas excepcionales. Creo que es una de las bandas que mejor ha sabido hacer covers. Eh, en todos los covers podemos notar que le ponen, son capaces de transmitir la esencia de lo que representa la banda. No tiende a copiar exactamente, sino que trata de hacer la propia la canción. The cover fue de Joan Baez. Es una canción tremendamente interesante. Este álbum inspiró un poco lo que se conoce hoy como speed metal, por la canción especialmente Decider Aggressor, que es una canción que para algunos incluso es una de las primeras canciones de thrash metal. No comparto la idea, ya que suena pesada, suena rápida, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que después vendría a ser Metallica, por ejemplo. Hasta ese momento Judas aún no acaparaba la atención que más tarde tendría. No vendían lo que ellos hubiesen querido vender, ya que aún el apogeo del punk estaba en su máximo esplendor, y este tipo de música para nada pegaba aún. Ellos fueron como los que nadaban contra corriente en aquella época. Por eso les digo que esta banda fue pionera en lo que se refiere a nueva ola de heavy metal británico, junto a aquellos años Saxon. Hasta ahora tenemos a Iron Maiden. Este álbum fue fundamental también. Ya estamos hablando de la época de los 80, ¿sí? Def Leppard por Hard and Dry fueron discos que devolvieron la esencia de lo que es heavy metal, pero nos falta un poco para llegar a hablar de ello. El año 1978 nace el Standing Clash. Este álbum ya definió por sí el sonido de la banda. Temas como Exciter, Red Hot, la canción conocida Better Than You, Better Than Me, que más tarde le traería problemas a la banda, ya que una parte de la letra dice hazlo. Y en el año 1985 ocurriría un suicidio de un par de jóvenes enfrente de una iglesia, lo que le causa la muerte a uno de ellos, y el otro queda desfigurado al darse un escopetazo en la cabeza ambos. Y según los testigos, ellos estaban escuchando en una radio a pilas este disco de Judas, lo que le trajo consecuencias para la banda. Fueron enjuiciados en el año 90. Y algunos se preguntan por qué no fueron enjuiciados los autores del cover Better Be You, Better Be Me, o simplemente la querella fue contra el disco en sí. Claramente después del juicio salieron totalmente inocentes, ya que es una estupidez que por una palabra en una canción hayan causado el suicidio de dos drogadictos. Totalmente absurdo. Aunque eso siempre ha pasado en el metal, siempre se ha juzgado de esa forma. Siempre hay gente inepta, incapaz, gente que no son capaces de ver la realidad, de ver que por el hecho de usar el pelo largo, usar poleras de este tipo, los tallan de ser drogadictos, de alabar a Satanás, de prácticamente ser poseídos por el mismísimo. Pero siempre va a haber gente tonta. Muy bien, para continuar tenemos el año 1979, el Killing Machine. Este disco ya define lo que es Judas, su esencia.
Acá ya podemos apreciar a Rob Halford en su Harley Davidson, subiendo al escenario y usando ropa de cuero, que muchos años después se destapó de por qué ocurría ello. Se debía a la homosexualidad de Rob. Él, como para poder representar lo que era la música potente y poderosa del heavy metal, simplemente se fue a un sex shop y se compró ropa sadomasoquista y se vistió completamente de cuero, lo que más tarde llevaría a toda la camada de bandas de heavy metal a seguir con esa tendencia. Inclusive bandas de thrash metal o black metal, la mayoría usa ese tipo de ropa hasta hoy en día. Pero esas son las anécdotas de la historia del rock. En el año 1980, vamos a referirnos a este álbum primero, un en vivo del 79, que lleva por nombre un Legend in the Hits. A mi juicio no es un álbum muy importante, ya que a pesar de tener canciones tremendamente importantes de la banda, aunque ellos lo nieguen, para mí este disco es totalmente regrabado en estudio. Suena igual al original, solamente con voces de público regrabadas, que no es muy relevante para mí, aunque sea igual, obviamente es pieza de culto. En el año 1980, yo creo que es uno de los discos que define lo que es heavy metal, y por fin, después de tanto tiempo, Judas Priest consigue el reconocimiento que ya merecía por tanto trabajo, por tanto esfuerzo de tantos años. Y es el disco que para mí define lo que es el heavy metal en sí. El British Steel, o acero británico, que sería el punto de partida de lo que hoy conocemos como nueva ola del heavy metal británico. Obviamente el mismo año del lanzamiento del primero de Maiden. Estos dos discos son fundamentales para conocer lo que es la esencia del heavy metal. Acá tenemos temas como Rapid Fire, Metal God, que es con el nombre que se le conoce a Rob Halford y a la banda. La canción más conocida de Judas, la Breaking the Law, Rompiendo la Ley, Grinder, United, Living After Midnight, The Rage. Son canciones que están en el ADN del heavy metal, arraigado por siempre y para siempre. Disco fundamental para mí, creo que de los discos más grandiosos que nos ha dado la escena metal. Luego pasamos al año 1982 y el sello discográfico empieza un poco a presionar a la banda por el éxito que tuvo este disco, que vendió millones. Entonces lo que le exige prácticamente el sello es que estamos hablando del CBS Record, que es la banda que adoptó ayudas por aquellos años, que le exige hacer un sonido más comercial, más accesible a lo que era público norteamericano. Y lanzan este disco, el Point Ancho. Para mí es un bajón significativo en cuanto a sonido. El disco de por sí obviamente vendió, ya que las canciones suenan, podemos decir, un poco lo que es sonido pop de aquella época, pero no, quizás la banda lo hizo más por obligación que por ganas. Luego de eso la banda
decidió seguir lo que ellos representan, lo que es heavy metal. Eh, y lanzan el Scream for Vengeance. Para mí este disco, al igual que el Written Steel, son esenciales, ¿no?, para saber lo que es heavy metal. Tiene una de las aperturas más grandes de la historia del metal en toda su historia, con la canción de Hellion y Electric High, que son dos piezas que van unidas y que realmente son magníficas, representan lo que es heavy metal en sí. Blowstone, Scream for Vengeance, Devil Child, canciones tremendas. Disco fundamental para quien quiera conocer lo que es el heavy metal. Este disco fue el año 1984. En el año 1986 perdón, faltó el año 84. Lanzan el Defender of the Faith, que para mí esta dupla de discos es simplemente magnífica, ya que ambos discos tienen toda la esencia de lo que es Judas. Está la banda en su mayor creatividad. Este disco para mí es el mejor, sin lugar a dudas. Tiene las mejores canciones, como Free Will Burning, Jackbreak, The Sentinel, Los Bites, Defender of the Faith. Disco totalmente esencial para lo que es el heavy metal. Ahora sí llegamos al año 1986 y la banda va quizá buscando nuevos horizontes musicales, ya que en aquellos años se estaba usando mucho lo que era sintetizadores. Lanzan el Turbo, que es un disco, para algunos el bajón más grande de la banda. El disco de por sí suena tanto, obviamente la instrumentación muy sintética. Tiene canciones como Tour Lover o Lockenheim, All for Love. Incluso las letras ya cambian, se van un poco a lo que es, quizá siguiendo la tendencia de lo que era el glam metal. La portada igual podemos apreciar que ya es un cambio tremendo. Y está esa oscuridad y esa, podemos ver más maquinario en cuanto al diseño de los discos. Obviamente este disco, a mi juicio, no es el bajón de la banda, aunque pasados los años con mucha escucha uno igual logra captar lo que la banda quiso hacer en aquella época. No es un disco malo, para nada. Para la gira de ese disco lanzan el Priest Live, un disco en vivo que recoge un poco que fue la época de la banda, aunque obviamente en vivo también usaban sintetizadores y le quita un poco de fuerza. Este disco lo tengo en una edición de la época, en cassette. Lo extravagante de este disco del cassette es que une los dos discos en solo una cinta. Es una cinta que dura aproximadamente 120 minutos. Lo que hace que la carreta de la cinta sea muy delgada, muy sensible. Y obviamente hay que tratarlo con mucho cariño porque no es un disco normal por lo extensivo que es la cinta. Entonces hay que tener un cuidado único. Un disco muy especial en mi colección. En un comienzo este álbum, el Turbo, iba a ser un álbum doble, le dio por nombre Q Turbo, pero el sello no le permitió, ya que para ellos lanzar dos discos era sinónimo de
perder mucha venta, ya que pueden hacer perfectamente 2 discos y tener mucho más réditos. Por lo tanto, al año siguiente lanzan el Run Down. Acá persiste un poco lo que es el sonido de los sintetizadores, pero tiene más fuerza. Ya es un disco ya tiene más esencia de heavy metal. Para mí mejora un poco, aunque no es la gran cosa, pero mejora bastante. Tal vez fue la época más baja de la banda. Eso fue el año 1988. El año 1990, quizás por lo que venía haciendo otras bandas, especialmente en Estados Unidos, el nacimiento ya de lo que era thrash metal, que está quizás llegando ya en su última etapa. Judas quiso un poco representar ese sonido del thrash, que ellos mismos fueron partícipes en un comienzo, ayudándole a forjarse también en su cuanto a sonido, sus guitarras rápidas. Lanzan el Painkiller, donde este fue totalmente una bofetada a los que escuchaban Judas en aquella época, porque obviamente cambia el sonido, lo hace mucho más pesado. Ingresa a la alineación también Scott Travis, un baterista joven con mucha más energía, en desmedro del anterior baterista Dave Holland, lo que le lleva a revitalizar a la banda por la pegada de este gran baterista, que él era muy fan de la banda, y por cosas de destino ingresa a la banda, siendo una banda ya veterana y él teniendo 20 y tantos años. Lo hace ser un disco muy potente, utiliza un doble bombo fantástico, las canciones sumamente rápidas. Para mí es un disco tanto plano, pero muy poderoso. Fue simplemente como si Judas dijera: aquí estamos para enseñarles quién es el jefe. Así que un disco importante en su discografía. Luego de esto ya Rob Halford anuncia su salida. Él ya venía con cierta depresión. En el año 85 tuvo intento de suicidio inclusive para el lanzamiento del Turbo, cuando fue la grabación del Turbo. Fue una sobredosis de pastillas y intentó suicidarse. Quizás por ocultar lo que era por tantos años su homosexualidad, ya que en esa época no era muy bien recibido, especialmente si hablamos de heavy metal, un tipo de música que es bastante homofóbico, para decir las cosas como son. Inclusive a las mismas mujeres le cuesta mucho entrar a lo que es este género, y en ese plano especialmente los fans son muy llevados a su idea. Entonces para Rob fue una época muy difícil, así que simplemente decidió salir del closet ese año y reconocer su homosexualidad y salir de la banda, quizás por miedo a la represalia. Une su banda, forma una banda Fight, que es un rock más alternativo, y luego la banda Tube, que es un estilo gótico industrial pasado de los años. Entonces Judas tuvo un receso de aproximadamente 5 años, donde prácticamente no sabían qué hacer, y deciden buscar un sustituto de Rob. Así que se dice que uno de los integrantes, creo que fue Scott Travis, vio un VHS de una banda de tributo de Judas que llevaba por nombre Britney Steel, donde cantaba Tim Owens, un joven con una voz prodigiosa, imitaba a la perfección lo que es la voz de Rob Halford, y tratan de ubicar al joven hasta que lo consiguen y le hacen la prueba e ingresa a la banda. Para él fue un sueño hecho realidad. Inclusive este hecho
no sé si todos lo sabrán, creo que son pocos los que saben eso. Inspiró la película Rockstar, que fue una gran película de los años 2000, donde tenemos al actor eh, Mark Wambler, un poco difícil pronunciar su apellido, Wambler, que lo conocemos como ser el hermano de Ted en la película, o en la película última de los Transformers, un actor muy conocido. Y él hace representa un personaje que ingresa a la banda como vocalista de la banda que él, para él era es su ídolo, y cumple su sueño. Eh, y un poco eso fue lo que vivió Tim Riper Owens, como se le conoció. Lanzó dos álbumes, el 97, el Jugulator, que quizás adoptó un poco el sonido groove metal que se estaba haciendo en aquella época con bandas como Pantera. Y luego el 2001 el Demolition, que ya tuvo cierta crítica ya que tenía sonido un tanto new metal, eh, sonidos alternativos. Lo que llevó a conversaciones entre Ron Halford y Judas, aunque muchos de los que vivimos aquel tiempo pensamos que no iba a ocurrir, ya que era muy difícil, ya que la banda tampoco decimos que venía en su máximo esplendor, pero tenía un vocalista competente y era muy difícil volver a ver a Ron Halford. Hasta que se destapó la noticia, posiblemente año 2003, y todos los fans absolutamente felices de la vuelta de Rock. Ya había vuelto Bruce Dickinson también a Iron Maiden, así que las viejas glorias estaban de regreso. Fue una noticia que acaparó muchas portadas y yo creo que para los que escuchamos esa música en aquellos años fue una alegría también. Regresa con el álbum Angel of Retribution al año 2005. Fue un disco que toma un poco lo que fue la esencia del Painkiller, lo hace ser un poco más suave, pero toma esa esencia. Para algunos un disco bueno, para otros un disco malo. 50 y 50 yo creo. Pero sí, bebe lo que fue Judas Priest, obviamente. Ya venía, como le dije anteriormente, las dos discos anteriores no fueron muy bien recibidos, así que volver al sonido original fue bueno. Luego el año 2008 lanzan un álbum doble, Nostradamus, que recoge un poco la obra y vida de este personaje, del vidente Nostradamus. Es un disco que intenta girar a lo que es el metal progresivo. Para mí no como buenos resultados, ya que hay bandas que el progresivo ya lo tienen arraigado, como Dream Theater o Queen Rage o tantas otras bandas de este género que ya hicieron todo lo que tenían que hacer en respecto a este sonido. Obviamente hay bandas que ya han tratado de seguir expandiendo ese tipo de música, pero Judas, al no ser una banda que comenzó haciendo eso, era muy raro. Él prácticamente, al ver a una banda tratando de imitar otro tipo de género en el cual no estaba muy acostumbrado, lo que lo hace hacer un disco irregular, de todas maneras. O comenzaron otro álbum en vivo, The Touch of Evil, que recoge un poco lo que es la gira de este disco y temas más icónicos de la banda. Luego, el año 2014, lanzan el The Redeemer of Souls, que es un disco que sigue un poco lo que es Judas, bebe lo que fue en su comienzo.
Pero para mí igual es un disco irregular en cuanto a la estructura de los temas. No había mucha inspiración. Hasta que el año 2018 nos dan una gran sorpresa, para mí fue una grata sorpresa ese disco, el Firepower, disco muy potente, suena muy revitalizado la banda, la voz de Rob Halford suena sensacional. Creo que había muchas vibras positivas para hacer ese disco. No, fue fue muy grato escuchar ese álbum. Para mí es 100% recomendable. De la época de la vuelta de Rob Halford, para mí es el mejor disco. Creo que a Judas le ha pasado lo mismo que a Iron Maiden. Después de la vuelta tan esperada de su vocalista más representativo, no han tenido quizá la inspiración o en realidad no sé qué le ha pasado a ambas bandas que no han vuelto a ser lo grande que fueron. Quizás por el hecho de que las bandas de por sí todas tienen su época de mayor esplendor en cuanto a creatividad, pero después tienden a decaer con el paso de los años. Muy bien, vamos a revisar los discos que tengo, de algunos discos de época, sin remasterizar, que son parte de mi colección de discos de los primeros, de primeras ediciones de época, de la edición del Sinister Sin. Este disco es de los 80s. Son sin remasterización, obviamente. Este disco también. También es de ediciones de los 80. No hay mucha variación en cuanto a este, por ejemplo, es remasterizado. No hay mucha variación, como les dije, en cuanto a remasterización, pero obviamente tener el disco de la época es otra cosa, especialmente para los fans o los que nos gusta coleccionar música. El perfil yo lo tengo sin remasterizar. En cuanto a remasterización, como les dije anteriormente en un video anterior, Megadeth, por ejemplo, no le fue muy bien, ya que remasterizó el sonido, pero quisieron cambiar un poco la instrumentación, sonidos de guitarra. Lo mismo que pasó con Ozzy. Ozzy Osbourne también hizo ese equívoco especialmente la remasterización que hizo el año 2001, donde por tener problemas con los integrantes que grabaron sus primeros discos, decidió regrabar completamente la instrumentación. Algo totalmente erróneo. Creo que para una banda remasterizar un disco puede, como le dije, lo que hizo Judas, mejorar un poco el sonido, solamente eso, nada más, no hacer cambios, porque es una absoluta tontería. Obviamente mejora, pero no está plasmado lo que fue la esencia. Si eso es lo que uno busca de las bandas, escuchar ese disco cuando fue creado en la época. Este para mí es un buen recopilatorio para quienes quieren comenzar a escuchar Judas. El Eye of the Midnight tiene una carátula sensacional, la voy a mostrar rápidamente porque ya no se extiende mucho el video. Estos discos valen la pena adquirirlo en formato físico, ya que son muy bien presentados. Acá recoge lo mejor de la banda. Obviamente, como les dije anteriormente, los dos primeros discos no son incluidos, ya que el sello se quedó con los derechos. Y por acá tengo también una reliquia, que es un álbum doble que fue lanzado detrás la partida de Rob Halford de la banda. Lleva por nombre Metalworks.
Muy buen álbum. Eh, recogen más de 30 canciones en ambos discos. Y para finalizar, les voy a mostrar lo que para mí son dos de los tributos más grandes de la historia. Hay un tributo de Black Sabbath también que merece mucho la pena. Esto fue lanzado 97-98 si mal no recuerdo. Metal God volumen 1 y volumen 2. Acá hay bandas que influenciaron a Judas, que Judas, además de influenciar al thrash, a lo que es la escena extrema, también influenció a la escena de los 90 o mediados de los 90 al principio, lo que es power metal. Acá obviamente Gamma Ray, más representativo. Blind Guardian, Dementausen, Stratovarius, Angra, Judo, la gran banda de thrash metal progresivo Forbidden, perdón, Iron Savior, Rage, Saxon. Son grandes bandas que le rinden tributo a los dioses del metal. Y en el volumen 2 tenemos a Testament, Merciful Fate, Fate Warning, Ironheart, Overkill, Creator, Nevermore, Halloween. Nada más que decir, absolutamente glorioso ambos discos. Eso fue como para cerrar la gran historia de esta banda, que para mí es de las grandes bandas de la historia, una gran banda muy influyente, que aún lo tenemos en nuestros días y que simplemente para mí es de mis bandas también favoritas por todo lo que ha entregado al metal. Así que por ahora eso, amigos. Si algo nos queda en el tintero por ahí, será mencionado en algún otro video. También se aceptan sugerencias y si hay algún dato erróneo, obviamente. Todos somos humanos y podemos cometer algún error. Muy bien, amigos, nos vemos en un próximo video. Como les dije, este mes ya prácticamente todas las bandas están en receso, están en descanso, así que vamos a hablar un poco de lo que es bandas importantes y a fin de año, ya un poco antes de lo que es Navidad, se lanzarán los videos de los mejores discos de este año. Así que si les interesa el contenido, den like al video, suscríbanse, obviamente, y campana de notificación para que estén al tanto de las próximas entregas de este canal. Nos vemos.